Buenas tardes, ¿cómo les va? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad MBD Noticias, edición central. Reaparece en la pantalla de TV Ciudad y atención con esto, también en el aire de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana, radio de la Universidad de la República, que también se puede oír por la web, uniradio.edu.uy, que desde hoy retoma la retransmisión de nuestro noticiero, así que bienvenidos y bienvenidas todas las personas que de repente volviendo a casa o donde estén a esta hora nos sintonizan por esa vía. Vamos a contarles que los anuncios sobre ajustes de salarios y pasividades realizados por el presidente Luis Lacalle Pou generaron respaldo de los principales socios de la coalición, pero también críticas del Frente Amplio, de diversas organizaciones sociales además. La oposición, el PIT-CNT y la ONAJPU entienden que no son medidas suficientes, o sea que son insuficientes, mientras que desde la Cámara de Industria se las cuestiona por lo que se considera es un cambio en las reglas del juego. A su vez, analistas del sector privado aseguran que hay inconsistencia entre estas medidas y la política monetaria y advierten que a la larga esto puede generar más inflación y dañar la competitividad. Tras los anuncios de ayer, hoy el gobierno decidió aumentar la reducción del IMESI a las naftas en las estaciones de frontera, medida que busca contener el consumo del lado argentino debido a la diferencia de cambio. Es uno de los temas, son varios temas de hoy que aparecen en esta portada y aquí vienen más. Presunto implicado en denuncia de violación en fiesta de jóvenes del No, declarará en fiscalía. Gremio de Aduanas anunció juicio de 30 millones de dólares contra el Estado. La Intendencia de Montevideo resolvió exonerar de la tasa municipal por DEX a bares y restaurantes y autorizó fraccionamiento de alimentos. Químicos y farmacéuticos denunciaron falta de medicamentos en instituciones de la Administración de Servicios de Salud del Estado. ONG, encargada de suministrar alimentos a ollas populares, negocia renovación de contrato con el Mides hasta septiembre. Funcionarios de UTU reclaman que responsables de caso de abuso policial en Centro Educativo del Cerro se hagan cargo. La mitad de las y los pacientes de Uruguay con hemofilia no recibe tratamiento preventivo. El SODRE presentó el Festival Sin Límites, el primero de artes escénicas inclusivas del Uruguay. Movilización vecinal evitó cierre de policlínica en Pueblo Victoria. Rusia anunció el inicio de una nueva fase de la invasión para la liberación de Donbass en Ucrania. Israel atacó la Franja de Gaza mientras aumentan las tensiones en Jerusalén. Dejó mucha repercusión todo lo que conversamos en el comienzo del MBD Noticias Central de hoy, lo que viene de los anuncios económicos hechos ayer por el presidente Luis Lacalle Pou, y justamente empieza a hablar algo de eso Diego Martini en su móvil. Diego, ¿cómo andás? Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. No debería haber pérdida de poder adquisitivo. Esas fueron las palabras que utilizó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, hace un rato nomás en conferencia en Soriano, cuando fue a celebrar la conmemoración del desembarco de los 33 orientales. El presidente aseguró que con este aumento, este adelanto en las pasividades del 3% para jubilados y pensionistas y del 2% para empleados públicos, no debería haber pérdida de poder adquisitivo, ya que la inflación, sumado al aumento que ya hubo, está prevista en el entorno del 9%, así que esas fueron las palabras del presidente. Hay dos sectores que fueron críticos con esta medida, estaremos ampliando en unos minutos más la visión del PIT-CNT y de ONAJPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Muchas gracias, Diego. A cuenta de más, entonces, el otro móvil de hoy es con Mariana Abreu. ¿Cómo andás, Marí? ¿Cómo andás, Tincho? El saludo para todos. Estamos en la UTU del Cerro, en la calle Portugal, y Carlos María Ramírez, porque aquí ocurre una asamblea entre padres, docentes, también actores en general de la comunidad educativa. El motivo es hablar sobre estos incidentes que ocurrieron el viernes 8 de abril, cuando hubo un operativo policial que implicó a esta institución y sobre el que hay varias denuncias de abuso policial, así que en minutos nada más estaremos ampliando esta información. Gracias, Mariana. De alguna manera está vinculado el informe de hoy de Julieta Núñez Tomás aquí en Estudios. ¿Cómo anda, Juli? Todo bien, Tincho. Está completamente vinculado con lo que decía Mariana. Recién aprovechamos de alguna manera la oportunidad de esta asamblea que se está dando en la UTU para profundizar un poco más sobre el vínculo entre la juventud, la educación y la policía y de qué manera deberían llevarse a cabo los operativos policiales si es que se tienen que hacer en centros educativos y cómo tendría que interactuar la policía tanto con los docentes como con los estudiantes. Así que si les parece, en unos minutos nomás desarrollamos un poco más sobre esto con las palabras de Nilia Viscardi, socióloga e investigadora en este tema.
Diego Martini hoy adelantó algunas de las repercusiones de los anuncios hechos por el gobierno, por el presidente de la República. Vamos a hacer un segundo adelanto, pero que con algunas voces y algunas imágenes al respecto. Este ajuste, que lo que lleva es que a partir de julio, pasividades y salarios públicos completarían un ajuste del 9%, solo en medio año, sigue estando por debajo de, por ejemplo, lo que es la actual inflación. Una de las posibles resoluciones que se va a tomar es no solo pedir una reunión al ministro de Trabajo, sino también al propio presidente de la República. De algún modo se están cambiando las reglas de juego. Antes de ir a eso, les contamos que la Intendencia de Montevideo autorizó por 180 días el fraccionamiento de alimentos en los comercios de hasta 100 metros cuadrados. Además, actualizó el registro de manipulación de alimentos para las y los trabajadores de las empresas gastronómicas y exoneró del pago del registro bromatológico a los productos que se elaboren en el interior del país y estén registrados en el origen. En una reunión de la Mesa de Diálogo y Trabajo de la Intendencia con el sector gastronómico, acordaron una serie de medidas para paliar el aumento de los precios. Como forma de facilitar el fraccionamiento, la Administración exonera a la industria de los costos de envase. Si hoy se empaqueta de 1 y 3 kilos, si usted quiere empaquetar de 5, de 15 kilos, tiene que pagar extra. La Intendencia va a exonerar ese costo de manera de que se pueda empaquetar más grande y eso facilite el fraccionamiento. Una de las preocupaciones que tenemos es que el fraccionamiento no aumente el costo y con esta medida entendemos que vamos a paliar eso. Otra de las medidas es que la actualización de la certificación para la manipulación de alimentos se puede tramitar online y de forma gratuita. Además, los productos registrados en el interior se podrán vender en Montevideo. Es que los productos que sean elaborados en el interior y que estén registrados en el interior no van a tener que pagar para registrarse en Montevideo. Hasta el momento, si uno elabora un producto en Paysandú y lo registra en Paysandú, para venderlo en Rivera, en Artigas, en Montevideo, uno tenía que registrarlo y pagar. La Intendencia de Montevideo va a exonerar de ese pago a ese producto que esté elaborado en el interior y que sea vendido en Montevideo. Y desde Cambadú se aclaró que la gente está autorizada, la clientela está autorizada a llevar sus propios recipientes a los almacenes, a los minimarkets, para que allí se genere esa venta fraccionada. Y también se dijo que la intendenta Cose va a plantear en el Congreso de Intendentes esta medida como posibilidad o para que se extienda eventualmente al resto del país. Es una posibilidad aquel que vive de changas, que vive de la diaria, que pueda distribuir su jornalcito comprando fraccionado. No todos pueden comprar el paquete de a kilo de yerba, harina, azúcar o el litro de aceite. En los barrios hay que ver lo que son los barrios. Y queda bien determinada una lista de lo que no se puede y no se debe fraccionar. Caso manteca, lácteos, que son productos muy delicados, ¿no? Así que nos vamos con las manos llenas. Indudablemente no esperábamos una resolución tan rápido y prontamente ya estará en todos los boliches de Montevideo menores a 100 metros cuadrados la posibilidad de vender fraccionado. O bien el cliente trae su envase familiar, que le va a abaratar, o bien en una bolsa de nylon. Les contamos que el colectivo gastronómico que participa de este ámbito junto con la Intendencia de Montevideo planteó la necesidad de una ayuda a través de la exoneración del cobro de la tasa por las mesas en las veredas que utilizan los comercios. La Administración Departamental, la Intendencia, prorrogó hasta el 30 de septiembre la ayuda correspondiente. Lo que pasó en plena pandemia, se autorizó que los que no tenían permiso pudieran sacar DEC, entonces eso ayudó a que pudieran un poco el aforo reducido que había se mitigara. Entonces ahora, con empezar a cobrar, se empezó a controlar mucha gente que no tenía mesas afuera, lo está sintiendo perderlas, ¿no? Un poco conseguimos lo que estábamos buscando, que era una ayuda. Después de estar casi 2 años en pandemia, que venimos muy endeudados, el costo del DEC, más en esta época que casi no se usa por el frío, era un costo que nos estaba costando pagar y conseguir la prórroga estuvo muy bueno. Ahora retoma el tema principal de hoy Diego Martini desde el móvil. Adelante, Diego.
Muy bien, Martín, recordemos lo que fueron las medidas ayer dadas por el presidente en torre ejecutiva. El presidente anunció un aumento, sumado al aumento que ya se dio este año, ¿no? Un aumento del 3% para jubilados y pensionistas y del 2% para los trabajadores públicos. Además, aconsejó, y es importante señalar esto, aconsejó que se reúnan 88 mesas de tripartitas de negociación colectiva para ver los salarios del sector privado. Esto, bueno, es un consejo, una sugerencia para que se avancen, en este caso, las medidas. El presidente, bueno, señaló que estas son las medidas para paliar la crisis y algunos sectores fueron muy críticos. Por ejemplo, desde el PIT-CNT fueron muy críticos con la medida, que entienden que es insuficiente. De hecho, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT solicitará una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, sobre todo porque entienden que son insuficientes las medidas, a que no se atiende a otra población que está siendo vulnerada, sobre todo con la suba de precios. El presidente Luis Lacalle Pou hace un rato estuvo en Soriano, en lo que fue la conmemoración de un nuevo aniversario del desembarco de los 33 orientales, y dijo que se eligió este camino del aumento y no la exoneración tributaria en algunos productos, porque eso no garantiza que los productos bajen su costo, y que él entiende que con los aumentos que ya se dieron, sumado a estos que recordemos son desde el 1 de julio, que recién van a sentirse en el bolsillo de aquellos que están involucrados en agosto, bueno, entienden que como se prevé una inflación en el entorno del 9%, bueno, que no habría pérdida salarial. Esto lo señaló recién en Soriano. Pero hoy, más temprano, desde MB Noticias, desde TV Ciudad, conversamos con Pablo Duarte, Pablo Rocha, economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, que dijo que las medidas son bienvenidas, pero que son insuficientes. Hay mucha incertidumbre. Claramente nosotros entendemos de que desde el punto de vista de lo que es la definición que está en la ley, tanto de la negociación colectiva de privados como de público, deberían haberse convocado los consejos de salario en la actividad privada y el Consejo Superior de Negociación Colectiva en el sector público antes de haber hecho estos anuncios, pero aparte estamos de cara a un 1 de mayo donde en definitiva también nosotros vamos a plantear una serie de cuestiones y en este marco una de las posibles resoluciones que se va a tomar es no solo pedir una reunión al ministro de Trabajo, sino también al propio presidente de la República. Vemos que hay un cierto desprecio del gobierno con la negociación colectiva en el sector público, eso nos preocupa y queremos tener claro, en definitiva, si este 2% se imputa la pérdida del salario real para de alguna manera defender el poder adquisitivo de los salarios, que fue lo que dijo el gobierno en el discurso, o en definitiva es un adelanto de lo que está previsto en la ley de presupuesto, que eso prácticamente no mueve la aguja en lo que tiene que ver con el bolsillo de los trabajadores. Muy bien, escuchábamos a Joselo López de COFE. Pablo Darrocha estuvo hoy más temprano en TV Ciudad y aseguró, bueno, que las medidas eran bienvenidas, pero eran insuficientes. Un detalle que le mencionó, y según consigna La Diaria, según mencionó el ministro de Trabajo Pablo Mieres, es que este aumento sería a cuenta de lo que sería el aumento del año que viene. Por ende, bueno, este aumento del 2 y el 3% luego sería prorrateado. Al menos eso le dijo el ministro Mieres a La Diaria. Desde ONAJPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, también fueron muy críticos con este aumento del 3%, ya que entienden que en 2022 y 2021 tuvieron un aumento por debajo de la inflación, lo que les significó una pérdida de salario real, y convocarán al próximo 12 de mayo para una reivindicación a propósito de este tema. Escuchamos al representante de ONAJPU. Perdimos un poco más de un 3,5% entre los dos ajustes del 21 y el 22. La inflación es poco más de un 4%. Por lo tanto, la pérdida que tenemos es más de un 7%. Cuando nos dan un 3%, no puedo entender cómo el objetivo es que no haya pérdida y hasta haya recuperación, como dijo el señor presidente en el día de ayer. Parecería que no, por lo menos con la cuenta de almacenero que hacemos nosotros, usando el mismo lenguaje que utilizó él, ¿no? Además, incertidumbre. Lo adelantó Diego para Pablo Darrocha del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Lo anunciado por el gobierno es bienvenido, pero insuficiente. Por lo pronto creo que las medidas lo que buscan es mitigar un poco los efectos que hoy estamos padeciendo del aumento de precios
y por supuesto sobre salarios deprimidos, porque ya vienen con una caída del salario real. Entonces la brecha entre lo que sucede con los precios y los niveles retributivos obligaron al gobierno a llevar adelante medidas que consideramos a priori bienvenidas, pero insuficientes, por supuesto. En el caso de los privados es mucho más complicado el asunto, porque estamos hablando de convenios colectivos vigentes, donde tienen previsto un correctivo inflacionario al cabo de los 18 meses. Por lo tanto, esa exhortación que hace el gobierno para estos sectores puede complicar, porque además es una especie de invitación a que adelanten los correctivos. Los correctivos los van a tener que aplicar, sí o sí. Yo creo que los aplicarían de todas maneras, porque si no, al final de los 18 meses el ajuste que tendría que aplicar sería excesivo. Pero bueno, es raro cómo se procesó, digamos, la medida, porque de alguna manera queda una encrucijada ahora el sector empresarial. Y el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Alfredo Antía, dijo que lo anunciado por el gobierno tomó por sorpresa al sector empresarial, que obliga a cambiar acuerdos que habían sido firmados y por ende se puede interpretar que cambia las reglas del juego en el mercado laboral. Es un camino que de algún modo lo que está haciendo es generando una revisión de contratos ya firmados, ¿verdad? Y tenemos un conjunto muy importante de sectores industriales que van a tener que revisar en esta convocatoria que el Estado, que el gobierno hace, a correctivos salariales que se iban a realizar en junio del 23 para ser realizados ahora, ¿verdad? La pregunta que uno se hace es ¿en qué medida esto le da sostenibilidad a lo que es una negociación colectiva que ya está pautada, que está establecida, y confiabilidad de futuro, porque de algún modo se están cambiando las reglas de juego. Según Antía, la sugerencia ya tiene el visto bueno del gobierno y del PIT-CNT, por lo que seguramente serán aprobadas, aunque aún se desconoce la letra chica de la propuesta, y apuntó que estas medidas pueden echar más leña al fuego al problema de la inflación. Lo que no sabemos es si efectivamente el proceso inflacionario a nivel mundial va a ser permanente o va a ser circunstancial. ¿Cuál hubiese sido nuestro deseo? Si uno imagina, digamos, lo que no puede controlar, que es la situación mundial, y bueno, que así como subieron los precios, bajen. En la medida que nosotros hoy lo estamos planteando a nivel salarial, lo que vamos a hacer es indexarlos a la economía, y entonces aquella batalla de tratar de bajar la inflación se va a ver comprometida. También hubo profesionales, analistas que criticaron las medidas y las calificaron de inconsistentes. El economista Javier de Aedo expresó en su cuenta de Twitter que el Poder Ejecutivo dio un insólito giro solo explicable por procurar mantener la cohesión de la coalición. Acto seguido, continuó diciendo que las políticas fiscales y salariales se divorcian aún más de la política monetaria. Insistir solo con la monetaria solo puede traer problemas, dijo. Minutos después, también en la misma red social, el experto compartió una captura de pantalla con una fuerte crítica realizada por el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, quien manifestaba su disconformidad con las medidas económicas. El economista también publicó otro tuit señalando que los anuncios de la calle Pou hablan más de gasto público y más costo para las empresas. Muy original todo, dijo. Nunca ajuste del Estado y de la política, sentenció. De Aedo también compartió valoraciones realizadas por otros expertos como Pablo Rosselli y Gabriel Odone, quienes también criticaron los anuncios del Poder Ejecutivo. Para el senador frente amplista Mario Vergara, la recuperación salarial sigue tan comprometida como antes de los anuncios, y también dijo el legislador que esto no es un aumento, porque es a cuenta del ajuste del año 2023. En enero volveríamos al proceso original, que de alguna manera consolidaba una caída del salario real y de las jubilaciones y pensiones en términos reales. Incluso este ajuste, que lo que lleva es que a partir de julio, pasividades y salarios públicos completarían un ajuste del 9%, solo en medio año, sigue estando por debajo de, por ejemplo, lo que es la actual inflación, que está por encima del 9%. Por lo tanto, no se estaría verificando ni mantener ni recuperar salario en esos términos. El panorama para la recuperación salarial sigue tan comprometido como antes de estos anuncios. Queda fuera la inmensa mayoría de los trabajadores del Uruguay, que están en el sector privado. Se plantea que se convoquen, ¿verdad?, 88 mesas de negociación, que aún así son menos de la mitad
que cubren menos de la mitad de los trabajadores del sector privado, para ver si el sector privado también acompaña con este tipo de adelanto. Pero bueno, eso habrá que verlo, ¿verdad? De hecho, escuchábamos hace un rato algunas posiciones del sector privado que no estaban necesariamente felices de la iniciativa del gobierno. Esto es algo que de alguna manera trae este paliativo, pero que en los bolsillos de la gente recién va a estar en el mes de agosto. Por lo tanto, tenemos 3 meses por delante que van a seguir siendo duros, con precios que han crecido mucho, con ingresos que no se ajustan ahora, y que es imprescindible que se tomen otras medidas para que haya efectos mucho antes de esos 3 meses, porque la situación sigue siendo que la gente tiene menos ingresos y los precios han subido muy considerablemente, sobre todo en estos productos de la canasta familiar. Para el secretario general del Partido Colorado, el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, se trata, lo que, digamos, decidió el gobierno, de una primera respuesta muy adecuada que abre una expectativa con respecto a lo que pasa en el sector privado. Muy adecuado la primera respuesta, que es la de, habiéndose dado ciertos aumentos en el mes de enero, complementarlos ahora para rescatar, digamos así, lo que pudiera significar una pérdida por estos meses del empuje inflacionario que trajo. De modo que es una primera respuesta positiva que muestra que el gobierno está en el tema, va a seguir en él, esto no termina acá, pero es muy importante esta respuesta positiva. Se podía haber mirado del lado de los precios, se podía haber mirado del lado del salario, se optó en este momento por el lado del salario, entendiendo que es lo más importante. Naturalmente, esto abre también la expectativa en los privados. Y el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, también respaldó las medidas del gobierno. Dijo que además hay que avanzar en acuerdos para contener precios. Yo creo que primero que nada son buenas noticias, son buenas medidas en el sentido de que asegura que no se pierda poder adquisitivo por parte de los trabajadores en el presente año. Se estima, y ahí queda bien claro que hoy por hoy no se puede tener certeza, pero se estima que el aumento sumado, el de enero más el de julio, va a estar por encima de la inflación y eso significa recuperación salarial. Creemos que esa es una buena noticia en este mundo con tantas incertidumbres, a donde la salida de la pandemia ahora se le suma una guerra que indudablemente está generando una situación de inflación a nivel mundial. Creemos que son medidas que van en el sentido correcto. Precios y salarios, las medidas anunciadas y su probable impacto es el título de la columna de análisis económico que hoy no podía faltar de Germán de Agosto. ¿Cómo andás, Germán? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien, hay mucho para desglosar. Sí, el tema es el riesgo de llover sobre mojado, pero básicamente lo que tenemos, además de estos análisis preliminares, es justamente que las medidas que hemos venido discutiendo en las últimas columnas fueron por el lado de los ingresos, apuntalar los ingresos y no tanto contener los precios. ¿Sí? O sea que por ese lado tenemos una primer dimensión que tienen estas medidas. Si ahora vemos en la primer placa, porque justamente lo que importa es repasar esa sentencia o esa afirmación de que esto efectivamente va en la buena dirección. Esto básicamente es la perspectiva que tenía el salario real, ahí estamos proyectando hacia diciembre del 2023, en ausencia de estas últimas medidas. ¿Sí? Eso era lo que nos permitía afirmar que el 2022 iba a ser otro año más de caída del poder de compra de los salarios. O sea que este era el punto de partida antes de que se anunciaran las medidas de ayer, que básicamente cuando las miramos, ¿sí? Efectivamente van en la misma dirección, que atendiendo planteos que ya había hecho el Frente Amplio, atendiendo planteos que había hecho Cabildo Abierto, sí, y atendiendo planteos que había hecho el sector Ciudadanos. Dentro de todo el menú de 8 medidas, una de ellas era justamente anticipar lo que tiene que ver con salarios públicos, pasividades y adelantar la convocatoria para los consejos en el marco de la negociación del sector privado. Y eso es lo que vemos ahora en la segunda placa, donde básicamente lo que teníamos es que en la novena ronda hubo un conjunto de sectores, un conjunto de convenios que efectivamente tenían previsto un correctivo a darse a mediados de este año. A mediados de este año no solamente tenía lugar este correctivo,
¿sí? Sino que además negocian los sectores que afrontaron mayores dificultades durante la pandemia y que habían negociado el año pasado una ronda puente. Esos son los sectores o los hitos que teníamos ahora a mitad de año, y ahí lo que vemos en el fondo es justamente cuáles son las proyecciones, todavía no corregidas por todas las innovaciones recientes, de la inflación. Y los puntitos que se ven ahí son justamente las metas oficiales. ¿De dónde viene el correctivo? Viene de la diferencia entre la trayectoria de la línea punteada y el circulito que justamente mide básicamente lo que era la previsión oficial, que es la que estaba contenida en las pautas del Poder Ejecutivo para la negociación, ¿sí? Antes de que irrumpiera la pandemia, antes de que irrumpiera, la guerra y antes de este reciente empuje inflacionario. Esto es una especie de punto de partida, entonces. Exactamente, ese es el punto de partida. Esto va a alterar también las expectativas de inflación, o sea que todavía no sabemos bien cuál va a ser el impacto de esas medidas, porque obviamente, como vimos recién, todos se están reorganizando, ¿sí? O sea que por ese lado hay un componente. Pero por otro lado, lo que dejan las medidas, además de lo que comentaba recién Mario Vergara, es que no atienden tampoco directamente la situación de la población más vulnerable, que no está amparada por justamente todos los mecanismos que a partir de las medidas de ayer se van a activar. Estamos hablando de desempleados, estamos hablando de trabajadores informales y estamos hablando principalmente de las personas pobres y en particular justamente de los niños. Un camino más directo, que es el que venimos conversando desde hace varias columnas, es justamente aprovechar que vos ya tenés una infraestructura, ¿sí? Una arquitectura creada para facilitar que llegue rápidamente dinero a la población más vulnerable. Las transferencias en ese caso. Transferencias. Básicamente algunas de las propuestas de Ciudadanos que discutíamos recogían eso, también las del Frente Amplio, que justamente van directamente hacia la población que es más vulnerable ante el escenario y que no está recogida por las medidas o por las últimas medidas anunciadas. Es cierto que dejaron la puerta abierta, o por lo menos eso se puede entrever de la conferencia de ayer, a que no va a ser la única medida y que efectivamente podrían haber medidas que apunten justamente a darle un alivio a esa población, que es la población más vulnerable ante esta escalada de precios y que no queda recogida justamente por el universo de personas que se van a beneficiar de este aumento del salario, ¿sí? O sea que por ese lado tenemos que todavía es una medida insuficiente, tanto en sí misma, ¿sí? Si calculás los porcentajes sobre los sueldos o las pasividades más bajas, no es una diferencia que te permita capear el temporal en los próximos meses, además de que está diferido hacia agosto, sino que además, bueno, deja al margen a la población que justamente debería ser objeto de los esfuerzos fiscales destinados a mitigar esta situación. Sin ánimo de desordenar la columna, en todo caso, vos lo analizarás cuando llegue el momento. ¿Qué hay con respecto a las opiniones que dicen algo así como que no hay coherencia entre todo lo que se anunció ayer en términos de ingresos, salarios, pasividades y la política monetaria? Recordemos que venimos de un aumento de la tasa de interés. Exactamente. Esto ya cuando pasás a las críticas, ahora simplemente estamos recogiendo críticas del espectro de los trabajadores y del espectro de los empresarios, como ustedes habían recogido. De los analistas justamente lo que se señala es que lo que hay acá es una inconsistencia de política macroeconómica. Que eso siempre es un abstracto y más cuando uno está hablando de temas tan sensibles, pero básicamente también es relevante. ¿Qué es la consistencia que vos mencionás, Tincho? Que básicamente todas las herramientas que vos tenés estén orientadas hacia el mismo sentido. Y lo que vos mencionás es que la política monetaria, que es una de las herramientas que tienen los países justamente para afrontar los precios y también para sostener la actividad, es la política monetaria. Lo que discutimos el otro día fue que hubo un aumento de la tasa de interés, hubo un aumento del precio del dinero. Eso significa que la política monetaria es contractiva. Pero cuando vos mirás a la luz de las últimas novedades, la política fiscal y la política monetaria, otras dos herramientas del plantel macroeconómico, están apuntando en la dirección opuesta, están más expansivas. Y eso tiene un conjunto de consecuencias, ¿sí?, que probablemente se hubiesen mitigado si hubiese sido por el camino de fortalecer transferencias a la población vulnerable. No dejaba sola la política monetaria en el combate contra la inflación y ahora estamos empezando a ver, o vamos a empezar a ver probablemente una profundización de algunos desequilibrios y probablemente otro conjunto de reclamos vinculados a lo que va a empezar a pasar con el tipo de cambio, que ya venía evolucionando a la baja, pero que ahora tiene mayores presiones justamente para seguir evolucionando a la baja. Y eso ya había motivado un reclamo de los exportadores,
¿sí? Pero también es importante pensar, y creo que también la coyuntura nos permite visualizar, que no todos los exportadores son exportadores de materias primas. No todos los exportadores, de alguna manera, se están beneficiando de los precios internacionales. El turismo es una exportación de un servicio. ¿Y qué fue lo que estamos viendo, lo que vimos en Semana de Turismo? Bueno, justamente que en toda la parte fronteriza hay un desequilibrio muy importante de precios que se podría profundizar. Y estamos hablando de un sector muy afectado también por la pandemia, como es el sector turismo, ¿sí? Que probablemente puede afectarse de costado por lo que vos señalás de la inconsistencia entre las tres políticas macroeconómicas o donde pusieron el énfasis los analistas. A su vez, y con esto cerramos, un dólar más bajo puede beneficiar el consumo de algunos productos, inclusive básicos, que se importan. Exacto, eso puede darle un empujoncito al consumo porque de alguna manera sos menos pobre en dólares. No te digo que seas más rico en dólares porque justamente no está pasando eso, pero sos menos pobre en dólares. Cuando vas a un cambio, a cambiar dólares, tenés que dar menos pesos y eso supone que muchas cosas que son de alguna manera bienes transables o bienes sensibles al tipo de cambio, ¿sí? Van a ser más accesibles para una parte de la población, no para toda la población porque justamente ahí ya entran a jugar otros aspectos distributivos de la morfología que tiene esta recuperación, pero sin duda que hay un efecto por el consumo vinculado a la capacidad de poder adquirir otros bienes que son justamente los que están en dólares. Típicamente, por ejemplo, pagar una suscripción de streaming, Netflix. Bueno, claro, ese tipo de cosas son las que empiezan a pesar. Que no es un consumo básico, pero que es un consumo hoy muy masivo. Gracias, Germán, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguimos haciendo MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. En uno de los móviles, Mariana Abreu. Mari, adelante. Tincho, como adelantábamos, estamos en la UTU del Cerro porque aquí está transcurriendo una asamblea entre docentes, padres, diferentes actores de la comunidad también del barrio por estos incidentes que ocurrieron el viernes 8 de abril en donde hubo un operativo policial, ingresaron justamente efectivos al centro educativo, detuvieron a un joven y se denuncia por parte de la dirección, por parte del gremio de los trabajadores y también de una de las familias violencia policial hacia jóvenes y también hacia docentes. Para hablar un poquito sobre esta asamblea me encuentro con Alicia Piñeiro, que es educadora de este centro. Alicia, gracias por dejarnos sacarte un poquito de esta reunión para comunicar qué es lo que están tratando. Justamente recién, digamos que terminaron de armar una declaración. Sí, lo que pidieron los vecinos y actores de la comunidad y vecinos del barrio es que presentar una carta con el repudio total de lo que ocurrió en el hecho y pidiendo las garantías necesarias como para que esto no vuelva a ocurrir. La carta va dirigida al Ministerio del Interior, a ENAU, a Dirección General de UTU, a todos los que podrían estar implicados. Justamente las denuncias que ya hay, ¿cuál es el estado y cuáles son concretamente? Hasta ahora nosotros no tenemos ninguna respuesta de las denuncias que ya están hechas. Vino la gente de COICEN hoy a decir que lo iban a tratar el día de mañana, pero no tenemos otra comunicación. Se habló de un protocolo, se está exigiendo la necesidad de justamente de que haya un protocolo para este tipo de situaciones. Sí, nosotros en realidad lo que planteamos, o lo que planteaban los vecinos y lo que sale de esta asamblea, es que en realidad estuvo fuera de la ley dentro y fuera del marco de la ley, sea LUC, sea no LUC, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, todo se dio fuera de ese marco. Que estaría bueno que exista un protocolo de cómo entrar a los centros educativos, es algo que estamos exigiendo. Quedó por fuera de la nota porque nos parece que esta situación trasciende ese marco y ese protocolo que implica entrar a los centros educativos, porque en realidad ya hay una forma que es que no se puede entrar con armas al centro educativo y que no se puede golpear a adolescentes. Vamos a darle la palabra también a uno de los padres de los adolescentes implicados, Rubén Marín, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por recibirnos también. ¿Cuál fue la situación en cuanto a tu hijo? ¿Qué es lo que están exigiendo? No, nosotros exigimos una explicación porque nosotros sabemos que él cometió una infracción, ¿tá? Vino con la moto, contramano, todo, pero no tenía la policía derecho a entrar adentro del instituto, sacarlo, pegarle contra la camioneta, ¿tá? Y agarrar y tratar, lo tuvieron más de 4 horas posado dentro de una camioneta, de un auto, un vehículo. Cuando yo llegué a la comisaría lo tenían esposado adentro del vehículo, ¿tá? Y me dijeron que él estaba detenido porque hizo una infracción, pero no robó, no mató a nadie, ¿tá? Él es un niño estudiante, está en 3er año, ¿tá? De lo que a él le gusta, mecánico automotriz, nunca tuvo una falta, nunca tuvo una queja,
¿no? Hay maneras de tratar a la gente, porque si en la vida vamos golpeando a todo el mundo, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no, verdad? Bueno, además tocaste un punto importante que es el hecho de que es menor de edad él. Es menor y le hicieron una alcoholemia, ¿tá? Que yo fui, cuando estaba en la comisaría, cuando yo vi, ¿tá?, que le iban a hacer la alcoholemia, pedí permiso para entrar y para que hagan lo que le iban a hacer adelante mío. Yo firmé, todo bien, porque está en su derecho, ¿no, verdad? Para ver si el niño no estaba alcoholizado. Pero 4 horas tenerlos pasados dentro de un patrullero, me parece que es bastante exagerado. ¿Encontraron respuestas como familia por parte de las autoridades de la UTU? Yo cuando me llamaron por teléfono y vine, el director me dijo, hizo una infracción. Se lo llevó la policía y lo llevaron para el dispensario del Cerro. Fui al dispensario del Cerro, no había nadie. Voy a la comisaría 24 y no había nadie. Allá las cansadas lo trajeron, que no sé a dónde lo llevaron, no me dieron explicación a dónde lo llevaron, antes de llevarlo a la comisaría. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Estaremos atentos entonces a cómo sigue este caso, las diferentes resoluciones que vayan teniendo lugar y también las diferentes acciones por parte de la comunidad educativa justamente. Tomando esto justamente como punto de partida, ahora desarrolla el informe de hoy Julieta Núñez Tomás. Quedó planteado de alguna manera al comienzo, Juli. Sí, importantísimo el testimonio que acabamos de escuchar. Además es una voz que no había estado presente en la discusión hasta el momento, que es la voz del padre de uno de los implicados. Así que agradecemos desde acá el trabajo de nuestra compañera Mariana y vamos a profundizar sobre esto. Quizás retomando la primera parte de esta entrevista que acaba de hacer Mariana cuando hablaba con una de las docentes de la UTU, señalar que hoy, hace minutos nomás, nos comunicamos desde el informativo con Juan Pereira, que es el director general de UTU, que es una de las respuestas que estaban buscando de alguna manera. Él nos dijo que las denuncias ya estaban hechas, que la recomendación que le habían hecho al director de la UTU era que denunciaran frente a las autoridades de la seguridad este hecho y que iban a esperar para tomar una decisión sobre esto o hacer una comunicación oficial sobre esto, van a esperar la resolución finalmente de las autoridades de la seguridad, que en su opinión personal los hechos habían sido magnificados y cuestionó algunas de las versiones que se brindaban sobre todo si se había quitado este niño o este adolescente, se había llevado desde dentro del centro educativo o no. Vamos a esperar cómo va a evolucionar esto. Supongo que en los próximos días se irá profundizando sobre este tema. Ahora sí vamos a centrarnos en lo que adelantamos al principio del informativo y que tiene muchísimo que ver con lo que acabamos de escuchar en la entrevista en el móvil de nuestra compañera Mariana Abreu, que tiene que ver con una problematización del vínculo entre la juventud, la policía y los centros educativos. Para profundizar sobre esto fue que hablamos con la socióloga y la investigadora Nilia Viscardi, que nos señaló que en esta etapa de la vida que tienen estos adolescentes, estos jóvenes que están en educación media de alguna manera, que son menores de edad, como lo decían, se definen su vínculo con la ley, se definen su tipo de ciudadanía, y que hay dos factores muy importantes que empiezan a jugar y dos formas de entender su vínculo con la ley. Una tiene que ver con el empoderamiento, ¿no?, con entender que la ley es una forma de ejercer sus derechos, y otra tiene que ver con una visión que ellos les puede llegar a generar este tipo de hechos, como acabamos de comentar, que es una ley que reprime, una ley que controla, y eso obviamente condiciona su forma de ejercer ciudadanía a futuro. Y estos tipos de entender la ley están muy vinculados, señalaba Nilia Viscardi, con los contextos socioeconómicos en los que estos jóvenes se desarrollan. Si les parece, compartimos el primer fragmento de Nilia Viscardi explicando un poco, qué es lo que sucede cuando en un centro educativo y a unos jóvenes, atraviesan esta situación, ¿no? Suceden estas cosas y cómo eso impacta finalmente en su desarrollo. Este tipo de acciones, que no sé si tendrían lugar en otros ámbitos educativos, van en el sentido de borrar los límites de actuación del poder policial, o sea, la policía puede entrar en cualquier lado, en cualquier momento, ni siquiera una relación diplomática en la cual alguien se comunica con el centro educativo. Imaginemos que el operativo debía ser realizado en el centro educativo, cosa que en sí creo que tiene límites, digamos, pero si alguna situación de peligro para los estudiantes y para los docentes ameritara que la policía
realizara esa acción en ese centro educativo, evidentemente, de ningún modo la forma de realizarlo puede ser esta. Esto de alguna manera ha sido planteado por los actores educativos, pero hay un desdibujamiento de fronteras. ¿Y eso desdibujado, cómo se puede revertir o corregir, Juli? Bueno, ella, la investigadora y socióloga Nilia Viscardi, nos comentaba que bueno, una de las cosas fundamentales en lo que tiene que ver con corregir esto o con elegir otros caminos es la formación policial, ¿no? Estos desbordes de la policía, este entender que hay una supremacía del poder policial, de la fuerza policial por sobre otras cuestiones que están en vínculo con la situación, como son la educación y un centro educativo. Bueno, eso se podría corregir con una formación policial que entienda, que sepa leer las situaciones y que entienda los vínculos de los jóvenes con sus centros educativos y las condiciones sociales y personales en las que estas personas y estos jóvenes se desarrollan, estudian, viven y se conectan, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, señaló Nilia Viscardi que es muy importante tener en cuenta la voz de los jóvenes, preguntarles a ellos qué es lo que les parece mejor, qué opinan sobre estas cuestiones que suceden a su alrededor y con ellos mismos y, bueno, cuáles son las vías que ellos encontrarían para solucionar estas cosas. Es decir, por un lado la formación policial, por otro tener en cuenta los actores principales de esto que son sin duda alguna los menores. Y además nos señalaba Nilia Viscardi que hay que entender que cuando un joven se siente siempre bajo el control de la policía y bajo estas actitudes represivas de la policía, lo ubica de alguna manera en el lugar de lo peligroso, ¿no? ¿Qué es lo que hay que controlar? Bueno, al peligroso, ¿no? Y eso genera más violencia y esa violencia no puede ser atacada con más violencia. Sobre esto nos habló. El perfil socioeconómico de los adolescentes en conflicto con la ley en general es demasiado claro como para no tener una lectura social por parte de la policía sobre eso. Y en este sentido, actuar con más violencia solo recrudece las relaciones entre policía y juventud y entre policía y sociedad, de alguna manera. Y la única forma de que el trabajo policial sea eficaz, o sea, que se obtenga información, que se esclarezca, que se dé un mínimo ámbito de seguridad frente a determinados sucesos, es trabajar ese vínculo de un modo menos violento, es decir, retrocediendo de todas las maneras posibles en el uso de la fuerza. Ahora otro tema, porque la Fiscalía le informó a la justicia que quizá esta semana sean citados los abogados defensores de los jóvenes investigados luego de la denuncia de violación que se dio en una fiesta organizada por la juventud del Partido Nacional y un senador suplente del herrerismo en el marco de los festejos por la victoria del no en el reciente referéndum. Se aclara que por ahora hay jóvenes investigados, pero no imputados. La defensa del joven solicitó acceder a la carpeta de investigación de la Fiscalía tras enterarse en forma extraoficial que la víctima lo identificó como uno de los responsables de la violación y que, al interrogar a testigos, la Fiscalía preguntó en reiteradas oportunidades sobre él. En este marco, la jueza Laura Zunari intimó a la Fiscalía a que informe sobre la situación procesal del joven. En su respuesta, la fiscal Alicia Guione afirmó que la causa está en etapa de investigación y que de momento no hay ningún joven en calidad de imputado. Si eso cambia, se citará a sus abogados para entregarles la información. Sin embargo, en una resolución dictada este martes, la jueza Zunari estableció que la fiscal deberá informar en forma inmediata a los eventuales imputados en la causa. En términos generales, se aclara que cuando en una investigación se le atribuye a una persona la calidad de imputada, ni la eventual licencia de los señores fiscales a cargo de la investigación, ni la forma de trabajo de la Fiscalía en días, en principio inhábiles, pueden cercenar los derechos de quien revista esa calidad. El abogado del joven presentó el escrito bajo el argumento de que la decisión de la Fiscalía de no habilitar su acceso a la carpeta de investigación cercenó su derecho a defensa. Según fuentes de MBD Noticias, la presunta víctima de la violación, que declaró asesorada por la Unidad de Víctimas de Fiscalía, identificó a los presuntos responsables. Sin embargo, fuentes de Fiscalía afirmaron que se sigue investigando los hechos, pero que, de momento, no hay ninguna persona imputada.
Por su parte, el abogado defensor de un joven que posiblemente será imputado aseguró que aún no ha podido acceder al legajo fiscal y espera que esto suceda, ya que la Fiscalía ha dado indicios de que finalmente va a imputar justamente a su defendido o de que por lo menos lo van a citar. En la declaración de testigos por este caso, el fiscal Federico Pion, en esta situación, les consultó por este joven debido a que la víctima lo señaló como uno de los responsables. Mi cliente, al contratarme y al manifestarme que no tiene nada que ocultar, que es absolutamente inocente y que la única vinculación con esta chica es que la conocía previamente y tenían buena relación, pero que en la fiesta no hubo tal intercambio sexual, ni de tono consentido ni no consentido, fue que decidimos el viernes 8 de abril presentarnos voluntariamente en la Fiscalía. Fui yo personalmente, junto a mi codefensora, la doctora Iglesias, a presentar el formulario de designación de defensa firmado por el cliente y a pedir el acceso al legajo de investigación para tener y poder controlar todas las actuaciones que estaba realizando la Fiscalía desde el inicio de la investigación. No se me dio acceso en el entendido que nuestro cliente no era formalmente imputado en ese entonces, ¿no? Lo que a mí me llamó la atención porque el día jueves 7, el día anterior, habían comparecido una cantidad de testigos ante la Fiscalía de Delitos Sexuales del Sexto Turno a declarar y me llegó porque los temas esos trascienden y porque digamos que los testigos son todos conocidos y están en el seno del Partido Nacional y eran todos asistentes a la fiesta, como mi cliente y demás allegados, que a todos se les consultó y se manejó el nombre de mi cliente como posible implicado, si lo habían visto en la fiesta, si había estado ahí, si lo conocían previamente, etc. Bienvenidos al segmento internacional. Miles de soldados, aviones, tanques, 480 kilómetros de frente. Ese es el escenario que tenemos hoy en la guerra de Ucrania, con el ataque ruso tan anunciado ya funcionando a pleno según las autoridades, tanto rusas como ucranianas, con bombardeos en algunas ciudades como Yarkiv, la segunda ciudad del país, y ni que hablar de la sitiada Mariúpol. A todo esto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió una tregua de 4 días, pero parece que tiene muy pocas posibilidades de llevarse a cabo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió hoy a Rusia y Ucrania un cese de hostilidades de 4 días para permitir evacuaciones seguras de civiles y la entrega de ayuda humanitaria en el este del país, donde miles de personas se encuentran sitiadas por las tropas rusas con escasez de alimentos y agua. Mientras tanto, y tras semanas de advertencias, el ejército ruso aseguró que llevó a cabo decenas de ataques aéreos en el este de Ucrania durante la madrugada, donde Moscú ha demostrado su poderío militar por aire a lo largo de un frente de cientos de kilómetros, con ataques que no cesan, por ejemplo, en Yarkiv, en el este de Ucrania, la segunda mayor ciudad del país, donde en las últimas horas murieron al menos 3 personas y otras 16 resultaron heridas. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, acusó este martes a Estados Unidos y los países occidentales de incrementar los suministros de armas a Ucrania para alargar el conflicto y hacer que Kiev luche hasta el último ucraniano, en una reunión de la plana mayor del Ministerio de Defensa, donde se produjo una de sus pocas apariciones públicas desde el inicio de la campaña militar, en la que estuvo acompañada por el jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valery Gerasimov, también alejado de los focos mediáticos en las últimas semanas. Las fuerzas rusas tomaron hoy la ciudad de Kremina, en el este de Ucrania, y las agencias estatales reportaron que alrededor de 120 personas de las que estaban atrincheradas y resistiendo junto a las fuerzas ucranianas en la planta metalúrgica de Azovstal en Mariúpol habrían salido del lugar, aunque el gobierno ucraniano no ha confirmado la rendición. Nos vamos al escenario de las elecciones en Brasil porque una consultora que tomó como base a otras 12 consultoras que vienen trabajando desde el año 2020 establece que Lula da Silva, el expresidente, ganaría las elecciones en un 70% de posibilidades. Sin embargo, se ha notado un pequeño crecimiento del actual mandatario Jair Bolsonaro a raíz de que no ha funcionado esa tercera vía que se pensaba podía recoger los votos de quienes no estaban de acuerdo ni con uno ni con el otro.
A pesar de que el presidente Jair Bolsonaro muestra un crecimiento de 5 puntos porcentuales en sus chances de reelección, Luis Ignacio Lula da Silva sigue siendo el favorito para ganar las elecciones presidenciales de octubre, según un estudio de la consultora Eurasia Group, divulgado este lunes por el periódico Valor Económico. La investigación, que utiliza diversas fuentes para sus proyecciones, concluye que Lula tiene un 70% de posibilidades de ser el próximo presidente de Brasil, mientras que Bolsonaro aumentó sus chances de 20 a 25%. El porcentaje de Lula es el mismo que en la anterior proyección, pero el actual presidente creció debido a que la posibilidad de un triunfo de la llamada tercera vía bajó de un 10 a un 5%, espacio donde aparecen las candidaturas presidenciales de João Doria del PSDB, Simone Tebet del MDB y Ciro Gómez del PDT, pero ninguna de ellas logra los niveles de adhesión que tienen Lula y Bolsonaro en los sondeos de intención de voto, según explica el análisis de Eurasia Group. La consultora, que toma como referencia un modelo desarrollado por Ipsos Public Affairs, utiliza datos de las investigaciones que realizaron 12 institutos de opinión pública entre mayo del 2020 y abril de este año, y a esta altura de la campaña, según afirman, un dato clave son los niveles de aprobación del gobierno, ya que los electores todavía no están pensando en los comicios. La escalada de violencia entre palestinos e israelíes sigue su curso ahora con el lanzamiento de cohetes por parte de Hamás hacia territorio israelí y también el bombardeo de la aviación de ese país sobre la Franja de Gaza. Esto ha sido atizado, además de los episodios de atentados que hubo en territorio israelí que dejaron 14 muertos, después por la búsqueda de los responsables en las localidades de la Cisjordania ocupada, donde también hay enfrentamientos, y por supuesto la coincidencia del mes sagrado del Ramadán y los incidentes en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Israel derribó un cohete disparado desde la Franja de Gaza y llevó a cabo un ataque aéreo durante la noche, en represalia tras varios días de enfrentamientos y ataques que encendieron las alarmas sobre una confrontación más amplia, luego que la policía israelí ingresara al recinto de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén la semana pasada, diciendo que necesitaban controlar disturbios mientras los palestinos se reunían para las oraciones del Ramadán, eventos similares a los que precedieron la guerra de Israel con Hamás en Gaza hace menos de un año. Los grupos militantes palestinos amenazaron con más violencia si Israel continúa tomando medidas en Al-Aqsa, que han dejado más de 170 heridos en una escalada de violencia que se da tras 4 ataques en ciudades israelíes desde marzo que dejaron 14 personas muertas. Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el primer ministro Naftali Bennett dijeron que Israel está haciendo todo lo posible para que todos los pueblos, como siempre, puedan celebrar las fiestas en forma segura, judíos, musulmanes y cristianos, y pidió no unirse a las mentiras que alientan la violencia contra judíos, dijo Bennett en un comunicado televisado. Desde principios de mes, 16 palestinos han muerto en enfrentamientos con las fuerzas israelíes o mientras intentaban realizar ataques, algo que fue desmentido por las autoridades palestinas, que sostienen que en la represión israelí han muerto ciudadanos inocentes. Momento de pausa en MBD Noticias, edición central. Ya venimos con más información, no se vayan. Segundo bloque, seguimos adelante. Les contamos que se recabaron en Pueblo Victoria más de 1.500 firmas en 4 días. Esto lo hicieron vecinas y vecinos para obtener de parte de ACE el compromiso de reabrir la Policlínica Casa Mario, que gestiona en convenio ACE justamente con la barriada y que atiende a más de 800 personas por mes. El mayor problema no es hacer la obra, sino el mayor problema para el usuario es que esta policlínica se cierre porque se está en reparación. Así que también ya comenzamos a trabajar, ya tenemos alguna idea. Probablemente parte del salón que tenemos de actividades culturales tenga una parte de policlínica, en algo también precario, pero que permita mantener eso. Y bueno, y sobre todo con una buena inversión de ACE, estar pensando en tener en poco tiempo una nueva policlínica. Gracias a la movilización, los vecinos consiguieron reunirse con las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado y revertir la decisión del cierre del centro que atiende a población vulnerable de la zona.
Como parte de las reformas, la Federación de Funcionarios de Salud Pública colaborará con las obras en el baño de la policlínica. Hay un compromiso que también asumimos de empezar a trabajar cuál va a ser el proyecto de reestructura de esta policlínica, para pensar inclusive en la posibilidad de tener algún otro médico más, digamos, sobre todo pensar en algún pediatra. Tenemos un médico solo, hay una cantidad de gurises y necesitan de alguna manera eso, así que ya el viernes estamos comenzando a trabajar en ese proyecto. Ahora pasamos a la agenda cultural, porque en breve, esta semana, en los auditorios Adela Reta y Nelly Goitiño, ambos del Sodre, se va a realizar el Festival Sin Límites, primer festival de artes escénicas inclusivas de nuestro país. Bueno, este es un gran festival, Festival Sin Límites, festival de artes inclusivo y accesible. Va a haber teatro, va a haber música, va a haber danza, va a haber talleres, va a haber charlas. Es un gran espectáculo nacional e internacional, bueno, que convoca diferentes colectivos. Además, hemos creado este festival con apoyo internacional de los centros culturales europeos y además con el apoyo de un sinfín de colectivos y organizaciones de personas con discapacidad o vinculadas a personas con discapacidad. El festival contará con espectáculos de danza, teatro y música, con la participación de artistas nacionales e internacionales, e incluirá una obra inclusiva del Ballet Nacional del Sodre. El Ballet Nacional estrena su primer ballet inclusivo, con bailarines de la compañía, son 5 bailarines de la compañía y 4 bailarines que llegaron a través de un llamado abierto, un llamado abierto, que son 4 bailarines con discapacidad. Lo estrenamos hoy en el Auditorio Nelly Goitiño, quedan las últimas localidades, se llama El Hilo Rojo y además estuvo dirigido por Ingrid Molinos, que es una referente coreógrafa en trabajo con inclusión y accesibilidad. Ya se viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad. Luis Parodi será el entrevistado. Estamos hablando del ex director de la Unidad Penitenciaria número 6 de Punta de Rieles. Repasemos antes de la despedida qué prevé Inumet que ocurra en materia de tiempo en Montevideo y área metropolitana, empezando por lo pronosticado para mañana, miércoles 20 de abril. Por ahora se va a mantener el tiempo en las condiciones en las que se venía dando. Van a ver que después va a cambiar, pero mañana cielo mayormente despejado, una mínima de 14 grados, una máxima de 26. Despejado y también nuboso de a ratos. El jueves desmejora, aunque habrá momentos de cielo despejado y nuboso. También se esperan precipitaciones, sobre todo para la mañana del 21 de abril, con mínima de 15 grados y máxima de 23. Y el viernes 22 de abril, les adelanto, la mínima será de 10 grados. Cae algo la temperatura, aunque la máxima sigue bastante arriba para esta época, con 25 grados. Hasta aquí los 60 minutos de información de hoy. Ya viene el lado B y sigue la continuidad de la programación de TV Ciudad. Gracias por estar. Que pasen bien.